Buenas tardes a todas las personas que se han integrado el día de hoy a dar continuidad a este curso llamado Actualización en Rehabilitación Física para pacientes en contexto COVID. El día de hoy tenemos un gran ponente con nosotros, con todos ustedes, el doctor Gigal. Él nos va a hablar de la rehabilitación física en pacientes pediátricos. Entonces, quiero que lo conozcan. Se los voy a presentar. El doctor Gigal Mesa es egresado de pediatría del Hospital General de Occidente, en donde actualmente se encuentra laborando. Él estudió neumología pediátrica en el Instituto de Enfermedades Respiratorias en el INE y actualmente, como les comentaba, es adscrito a la terapia intensiva pediátrica en el Hospital General de Occidente. Entonces, sin más preámbulos, doctor Gigal, muchísimas gracias por estar aquí y darnos esta conferencia, que sabemos también tiene una agenda bastante pesada, bastante llena. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir sus conocimientos con nosotros. Y adelante, doctor, los micrófonos son todos suyos. Y de nuevo, gracias a todas las personas que están aquí con nosotros. Gracias, comenzamos. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, ya empezando un poquito puntuales, la plática del día de hoy va a ser el manejo pulmonar y rehabilitación post-COVID-19 en pacientes pediátricos. Un poquito de introducción. Como está muy bien descrito y es bien conocido, es mucho menos frecuente que en el adulto, se estima de 1 al 5% de todos los casos. También, vaya, con el tiempo hemos aprendido que la mayoría de los pacientes pediátricos van a cursar con una enfermedad leve y se puede presentar en niños de todas las enfermedades. No se ha confirmado en la transmisión vertical, que en algún tiempo cuando inició esto fue un gran, vaya, pendiente, esta preocupación de si cuando había partos, cesáreas, si vamos a tener más infecciones en recién nacidos por esto. Pero hasta el momento sí se ha detectado lo que es el virus en placenta, en líquido amniótico y demás, pero bueno, por un parto es poco probable que uno se pueda contagiar. De manera general se va a describir igual un periodo de incubación entre 2 a 14 días y el principal riesgo para los niños es de contagios por parte de un familiar infectado. Esto va a ser lo común, esto va a ser lo que van a tener todos los niños. Entonces, volvemos. La manifestación clínica más frecuente va a ser la fiebre y la tos, como una infección de vías respiratorias que es. Se han detectado las demás manifestaciones clínicas, como es la rinorrea, odinofagia, conjuntivitis, artralgias, mialgias, disnea, que esto siempre nos va a llamar la atención, cefalea, irritabilidad, diarrea, vómitos y demás. Debido a que esta enfermedad es un padecimiento nuevo, toda la información relacionada a COVID-19 va a estar sujeta a constante actualización. Todo esto ha estado cambiando en el último año. Entonces, tenemos que darle el reconocimiento a la rehabilitación respiratoria. Esto, a partir del 2015, fue que este statement, esta publicación que hizo la Sociedad Americana de Tórax, fue el parteaguas a reconocer que la terapia es algo de suma importancia. No es algo nuevo, es algo que históricamente se ha hecho. Hay que decirlo, es algo un tanto artesanal. La evidencia siempre ha sido poca. Y cuando empezamos a generar esta evidencia en números, o vaya, de cierto modo, como la ciencia busca esta evidencia, ha sido poco reconocido. Pero bueno, sale esta publicación, se reconoce la rehabilitación, que es una parte fundamental. Y también dicen los beneficios de la rehabilitación respiratoria. Algo muy importante, costos-beneficios. Va a reducir la estancia intrahospitalaria, va a reducir las visitas inesperadas a servicios médicos, va a mejorar la capacidad para el ejercicio, disminuye
lo que son la disnea y malestar en las piernas, y mejora lo que es la calidad de vida y el estado emocional. Y aquí viene otra parte importante. Esta pirámide es en costo-beneficio en cuanto a EPOC, que es donde tiene su mayor evidencia y ha sido más utilizada. Les voy a decir, desde la base, vamos a tener que la vacunación es algo que cuesta relativamente bajo y da un gran beneficio, el dejar de fumar, obviamente. Y aquí en medio vamos a tener la rehabilitación respiratoria. Lo de acá arriba, que son tiotropio, broncodilatadores de acción prolongada, LABA, triples terapias y telemedicina, fíjense cómo incrementa el costo y el beneficio que les da. Y algo pasó durante este año de pandemia, este año de encierro, este año de cambiar nuestra normalidad. Las infecciones respiratorias en el 2020, si notan, bajaron de una manera drástica. Esta gráfica, vaya, son niños y adultos. Vaya, estos resultados lo hace una empresa que se dedica a dedicar estos patógenos. Y a raíz, miren, lo que viene siendo marzo, cómo bajaron todas las infecciones por virus y por bacterias. En esta gráfica no está representado lo que es la infección por COVID-19, pero todas las demás infecciones bajaron de manera drástica. Se supone que por el distanciamiento, se supone por el uso de cubrebocas, se supone por el lavado de manos, algo pasó. A los niños se notó disminuyeron de manera importante toda la hospitalización de ellos. Entonces, vamos a poner un poquito en contexto sobre las características y la gravedad de la infección por COVID en niños, para empezar a tener el mismo lenguaje todos. En este estudio que se está presentando, se reportaron aproximadamente 2 millones de casos de COVID en pacientes pediátricos en población de Estados Unidos, en 869 diferentes instituciones médicas. Se incluyeron ya sea desde el ingreso o durante su estancia por cualquier complicación o que se hace el diagnóstico de COVID-19. Y tal cual la definición de COVID-19 grave fue aquel paciente que requirió su ingreso a una unidad de cuidados intensivos, uso de ventilación mecánica o que resultara en muerte. Además de que se incluye la prevalencia de enfermedades crónicas. Y bueno, vaya empezando con lo que son el desglose de esta población. Vamos a encontrar que si se fijan, un 11% de toda esa población fue que se hospitalizó por COVID, baja todavía más por COVID grave, un 3%, y ese 3% fue el que se ingresó a terapia intensiva. No encontramos, y solo un 0.8%, 172 casos de los 2 millones que requirieron ventilación mecánica. No hubo una diferencia significativa entre hombres y mujeres, pero cabe mencionar, como cualquier otra enfermedad, en el hombre es más grave siempre que en la mujer. Si se fijan, el grueso de la población fue en adolescentes. Hay otros estudios que mencionaban sobre que fue más grave en lo que fueron pacientes entre 1 año y 2, pero bueno, no hubo diferencias significativas en ello. En cuanto a la población, esto también importa, más que nada mencionar que tenían condiciones crónicas. Lo que pensábamos, lo que en todo momento se manejó, va a ser más grave en aquel que tenga alguna otra enfermedad. Y si se fijan, hasta el 68% de los pacientes hospitalizados tenían alguna otra enfermedad.
el 84% de los que fue grave de ellos. Y bueno, de igual manera fueron estos que fueron sometidos, admitidos a una terapia intensiva. Entonces, si se fijan, ya vamos hablando que son porcentajes muy bajos, una población muy pequeña, la cual va a ir encaminado toda esta práctica. Silenciamos aquí. Ok. Y bueno, en este otro estudio, hicieron una revisión sistemática de 7.780 pacientes. Vaya, son todos los pacientes de las publicaciones que se revisaron, de las que se descartaron, de las que se volvieron a revisar. Y bueno, solo se incluyeron 131 estudios. En estos, vaya, dentro de las características, fue un poco más prevalente en el hombre. La edad, si se fijan, esta bajó un poquito la edad escolar, de 8 años más o menos. Y lo que mencionábamos sobre la exposición a un familiar enfermo, hasta el 75%. Los otros, esto de vivir en un área de alto riesgo, en realidad solamente población detecta lo que es se hace la detección del SARS-CoV-2, y también un muy bajo porcentaje se ingresó a terapia intensiva. En cuanto a las infecciones y condiciones, ahora sí que crónicas en los pacientes, vamos a tener que teníamos hasta un 35% de prevalencia, un 5.6 de coinfección. En el adulto esto es bastante más elevado, pero en el niño solo un 5.6% vaya se aisló alguna bacteria aparte del virus, en especial el Mycoplasma pneumoniae. Y bueno, en cuanto a la clínica, la prevalencia de ellos, fiebre fue lo más común, hasta un 59%. Entonces hay que entender que no todos tienen fiebre, no todos tienen tos, es lo más común, pero la clínica aquí no es tan prevalente, no es el cuadro tan clásico como en el adulto. Las radiografías hasta en un 23% normales. Lo más común es que encontraron lesiones parchadas, esto es lo que nosotros le llamamos broncograma. Y en la tomografía encontrábamos lo que es el vidrio ilustrado. En exámenes, vaya, de lo más común, y se hizo un tanto de moda el pedir a todo mundo dímero D. En el niño no es lo más común, no es lo más elevado. En realidad lo que es más común que se eleve va a ser la DHL y la CPK. Y bueno, en tratamiento y complicaciones van a notar un gran arsenal de medicamentos. Todos ellos han ido al desuso, todos ellos han ido a no seguirse usando. Y de las complicaciones, de los 7.780 pacientes, solamente hubo 7 muertes, lo que es una tasa muy baja. 42 pacientes llegaron a estar intubados. Y bueno, entonces vamos reduciendo mucho todos los pacientes que son potenciales candidatos a la terapia. Todos aquellos cuadros leves a moderados, la sintomatología y el que requerían un seguimiento han sido escasos. En esta revista, en cuanto al manejo un tanto pulmonar, ponen en cuestión en esta publicación sobre el manejo o escalado del manejo para la hipoxia. Y bueno, hay que mencionar que todos estos artículos que le estamos presentando son recientes, la mayoría son de este año, finales del pasado, mencionando sobre esto que sí ha estado cambiando. Si nos vamos por meses, van a encontrar informaciones diferentes, algunas cosas apoyan unas cosas, otras no tanto, pero bueno, este año ha sido de locos por lo mismo. Entonces, vamos a tener el escalado de la terapia respiratoria. Debemos de recordar el
inhaloterapeuta o el terapeuta respiratorio en otros lados está mucho más implicado en el manejo desde el oxígeno, desde las puntas de alto flujo, desde la ventilación, cosa que estoy de acuerdo, deberíamos de hacer ese equipo siempre. Estos autores mencionaban vaya, darle pasos, dependiendo de cómo esté tu paciente, es qué tanto hay que darle o qué tanto apoyo hay que darle. Y mencionaban sobre un paso 1, que es oxígeno al aire ambiente, en los casos leves, algunos moderados, con manejoterapia respiratoria, el oxígeno suplementario, moderados a graves, lo que son las puntas de alto flujo, CPAP o ventilación mecánica no invasiva, que va a ser esto de pacientes graves a críticos. Mencionan sobre la combinación, que cualquiera de ellos es igual de efectivo si lo toleraba y funcionaba. Y bueno, y un bajo porcentaje, los cuales llegan a ventilación mecánica invasiva, que va a ser este enfermo crítico y se asocia a una elevada mortalidad hasta un 50%. Dentro de los resultados, fíjense cómo en su mayoría se trataron solo con oxígeno, 21% con puntos de alto flujo y vaya un 10% intubados. Aquí reportan sobre esos niveles de saturación de oxígeno, qué tan bajos estaban. Si se fijan, en su mayoría mantenían de un 80 a un 95%. Aquí tenemos algunos resultados más bajos, pero bueno, estas tablas de cuadros o de el grueso de los resultados van a estar mediados en esta caja y en esta línea. Y bueno, oxígeno no que tenemos niveles más altos. Esto también nos va a hablar de la COVID. Cuando están ventilados con puntas de alto flujo, CPAP o ventilación mecánica no invasiva, como empieza a disminuir. Y bueno, las saturaciones más bajas asociadas y en un rango bastante más elevado a la ventilación mecánica, que volvemos, si un paciente está más grave, no nos debe extrañar que tenga la saturación, ahora sí que la saturación más baja. Su índice de saturación que sacaban, volvemos un poco más alto en oxígeno, menos alto en lo que es puntos de alto flujo y más bajo o en SLR, lo que eran los pacientes con ventilación mecánica, así como la concentración de oxígeno. Y bueno, el número de pacientes nada más otra vez representado, como en su mayoría fueron tratados solo con oxígeno, y en un mucho menor porcentaje, un 13% lo que fue, 13 casos, perdón, con alto flujo confiados al 21% y 4 que se les incrementó un poco el oxígeno, así como aquellos con ventilación mecánica invasiva. Y 4 que fallecieron, que es, color más oscuro. Entonces, dentro de las conclusiones, la decisión del soporte ventilatorio se debe basar a la clínica. Esto es algo que se ha peleado mucho. En algunos momentos decían si satura tanto o en una gasometría tiene tanto, eso es igual o a ventilación mecánica o alto flujo. Y aquí los autores decían, depende de cómo está tu paciente, cómo lo está tolerando. Debemos de permitir esa hipoxia permisiva que es arriba de un 85%, siempre y cuando tu paciente esté respirando tranquilo, no esté chocado, no tenga mayores datos de dificultad respiratoria. Y ellos hacen mucho énfasis en que solo la hipoxemia no debe ser la indicación para intubación. Esto también nos vino a dar, fue algo que se practicó bastante a falta de camas. ¿Cuánto satura tu paciente? Vamos dejándolo en casa, vamos empezando un poco de rehabilitación, vamos permitiendo hacer una cosa u otra, vamos vigilando con diferentes medicamentos, diferentes maniobras, qué tanto podemos evitar que se hospitalicen los pacientes. Y ya cambiando un poquito el tono hacia lo que son niños, la posición prono. Esto obviamente fue algo, no es nuevo, ya teníamos muchos años que se ha descrito esto, del beneficio de la ventilación en prono de los pacientes, pero bueno, dio un poco de parte de aguas para describirlo también en niños. Hay muchas cosas que hacemos en niños que no está totalmente fundamentado.
pero si al adulto funcionan, lo empezamos a poner en prácticas también en niños. Y bueno, dentro de los puntos claves que maneja este artículo es, vaya, la posición prona es una terapia efectiva en el manejo del síndrome de distrés respiratorio en el adulto cuando se inicia de manera temprana y se mantiene más de 12 horas. Hay evidencia que ayuda en el manejo de falla respiratoria en adultos con COVID y la evidencia es limitada en pediatría, lo que les comentaba, en cuanto a la eficacia en el manejo de CR por cualquier causa. ¿Por qué sirve? Esto remonta un poquito a lo que son las zonas de West, se le llama. Si estamos en posición supina, vamos a tener más aire en la parte superior y más sangre y menos aire en la parte posterior, en la espalda. Si nos volteamos y en prono, vamos a tener un área más amplia de pulmón con menos sangre que nos va a ayudar a oxigenar más. Esta es la teoría de por qué el prono nos mejora en los pacientes. Y algo bastante bueno en ello fue las medidas de seguridad que debemos de tomar antes de empezar el prono. Como institución, se deben de realizar guías de práctica clínica, identificar quiénes son los candidatos, tiempo, contraindicaciones, un entrenamiento regular, así como la simulación de realizar la maniobra, y sin descuidar lo que son las guías de alimentación enteral en un paciente pronado. La preparación para el procedimiento, confirmar en qué posición aquellos pacientes intubados, la sedación, bloqueo, almohadas y medidas adecuadas para prevenir úlceras por presión, listado y tiempo fuera de la práctica segura, así como un personal adecuado. Fíjense cómo lo ideal serían 2 o 3 enfermeras, 1 o 2 terapeutas respiratorios y un médico. O sea, debemos de ser bastantes los del equipo relacionado con ello. En los niños, como son pequeños, ahora sí que hay que admitirlo, no son tantos los kilos que tenemos que mover, es más fácil llegar a ser. Y de igual manera, los cuidados posterior al procedimiento, continuar la monitorización, la asociación adecuada y bloqueo neuromuscular, vigilar los efectos adversos de los mismos y las indicaciones claras de cuándo suspender el prono y o escalar el manejo. Y ok, ya nos dimos cuenta que COVID en niños ha sido mínimo, afortunadamente. Es un bajo porcentaje el que se complica. Y aquí tenemos que continuar lo que ya veníamos haciendo. Esta guía de rehabilitación respiratoria en niños con enfermedades respiratorias crónicas, en especial hablamos de asma, de fibrosis quística, bronquiolitis obliterante, patologías un poco más comunes, no todas son tan comunes, a diferencia de asma, pero bueno, vamos a hablar sobre diferentes pruebas, cómo empezamos, cuáles son nuestras opciones. Y todo paciente, idealmente deberíamos empezar con lo que es una espirometría y un test de caminata de 6 minutos para tener un basal de qué vamos a empezar, si nuestras maniobras de rehabilitación, vaya, dentro de nuestro seguimiento de rehabilitación está funcionando o no. La espirometría es una prueba objetiva para valorar lo que es la función pulmonar y su seguimiento. Dependiendo de los pacientes, podemos empezar desde los 5 años en adelante hasta los 6 para empezar a hacer las pruebas. Los principales valores a determinar, vamos a tener la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en primer segundo. Esta gráfica es un espirograma. Más que nada se pone para valorar, darnos cuenta qué es lo que podemos leer con espirometría. Vienen diferentes volúmenes, vienen diferentes capacidades. Aquí, esta línea es lo que le llamamos el volumen corriente con el que respiramos normalmente. No siempre estamos haciendo inspiraciones profundas y expiraciones prolongadas. Entonces, este es el común con el que respiramos, una inspiración forzada y una expiración forzada. Entonces,
Todos estos valores los podemos tomar con una espirometría. ¿Qué es lo que no podemos evaluar? Hacer este volumen residual, ese tanque de gas que se queda en nuestros pulmones. Dependiendo cómo está esto, también es la sensación de disnea. Para valorar este volumen residual hay diferentes pruebas, no nos sirve la espirometría, pero bueno, podemos valorar bastante el cómo está funcionando este pulmón. Y estas son cuestiones un poquito técnicas, los criterios de inicio y determinación, como de tener un flujo ascenso y vertical, un flujo pico y un descenso gradual, así como la duración. En niños arriba de 10 años, se estima que duren los 6 segundos, menos de esta edad, con que duren 3 segundos soplando es suficiente. Se modifican un poquito los valores. Y vamos a tener las diferentes curvas de espirometría normales, patrones obstructivos como en asma, posterior a algunas infecciones respiratorias nos pueden dar este tipo de patrón. Y lo que son patrones restrictivos, este es el común posterior a infecciones, este es el común posterior a COVID. Vamos a tener flujos pequeños, volúmenes pulmonares pequeños. Esta es vaya la explicación de por qué tanta disnea en los pacientes post-COVID. El test de caminata de 6 minutos, ampliamente conocido, este es un viejo confiable, me gustaría llamarle. Es una prueba máxima que evalúa la capacidad física a través de la medición de la distancia máxima que el sujeto recorre en 6 minutos. Se necesita un pasillo de 30 metros, debe caminar más rápido y se puede disminuir la velocidad, detenerse o sentarse en una silla sin parar el cronómetro. Como les decía, necesitamos lo que es un pasillo de 30 metros, se ponen 2 conos a medio metro de cada extremo para que ahí el paciente pueda dar la vuelta. La principal variable va a ser la distancia recorrida en metros, va a ser la evaluación, como les decía, de primera línea, y se va a registrar diferentes minutos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación y percepción del esfuerzo, que esto se puede hacer con la escala de Borg modificado. El test cardiopulmonar en niños y adolescentes. Esto es algo que relativamente continúa en investigación. Es la idea, lo ideal, la prueba que nos va a dar más herramientas para todo. Va a medir la carga de trabajo, va a incluir procesos metabólicos, respiratorios, cardiovasculares. Tiene múltiples variantes, estamos hablando de 15 a 30 gráficas que nos pueden dar los estudios. En cuanto a incremento de trabajo, consumo de oxígeno, carga de trabajo, vamos a usar un neumotacógrafo, CO2 exhalado, electrocardiograma, espirómetros, así como presión arterial y lactato. Esta es la monitorización en una prueba. Puede ser tal cual en una bicicleta, puede ser en una banda sin fin. Vamos a tener su mascarilla, su analizador de oxígeno, CO2, su manómetro, una línea arterial para estar tomando gasometría, su oxímetro, además de que está conectado a un electrocardiograma. Y bueno, esta es una tabla nada más para darnos cuenta de estas variantes que se toman en cuenta. Se puede determinar si alcanzó el esfuerzo máximo de ejercicio, qué tan eficaz es su eficiencia respiratoria, perdón, el umbral anaeróbico, su intercambio gaseoso, su pulso de oxígeno, con la cantidad que esto se va a determinar por la cantidad de oxígeno removido por cada latido, así como si es una respuesta normal o anormal al ejercicio. En Estados Unidos y Europa tienen protocolos un poco más establecidos en aquellos sitios donde practica trasplante de corazón, de pulmón, de médula ósea, tratan de hacer estas pruebas para ver quiénes son candidatos o quiénes no. Entonces, hablar o sacar algunos números de la prueba cardiopulmonar posterior a COVID, la verdad es que ahorita es prácticamente imposible.
Pero bueno, si hablamos del seguimiento, lo ideal, esto sería nuestra mejor herramienta. Va a haber otras pruebas, desde lanzadera, shuttle, dependiendo de la escuela, dependiendo de las regiones, se puede preferir esto a la caminata, diferentes procedimientos de cómo se va midiendo la carga, pero bueno, estas son variantes. Vamos a tener la evaluación específica de lo de la musculatura respiratoria. Para esto vamos a hacer lo que son la presión inspiratoria y expiratoria, el PIM y el PEM. Esto se va a expresar en centímetros de agua. Una prueba, durante la prueba se puede hacer hasta 10 intentos. Hay una variante de resultados importante. Esto ya está estandarizado cómo hacerlo, cuánto esperamos que sean los resultados. Sin embargo, si presenta una respuesta de curva de aprendizaje, que es algo, después de la segunda o tercera sesión, lo va a estar haciendo cada vez mejor. Hay diferentes equipos. En este observamos un pletismógrafo, que el equipo da la oclusión para poder hacer estas maniobras. Hay otros, no tan completos, que también son buenas mediciones. Cuando los mandamos a hacer estas pruebas, para hacer lo que es la presión inspiratoria, pedimos que exhale, saque todo el aire, se va a ocluir y va a empezar a jalar lo más fuerte y sostenido para medir qué tanta fuerza realiza. De igual manera, para hacer lo que es una presión expiratoria máxima, va a estar respirando, empieza a sacar todo el aire y se ocluye el equipo para poder hacer esta medición. Hay otras pruebas, la inspiratoria nasal de olfateo, el SNIP. Esto en pacientes con alteraciones neuromusculares o que no tengan mayor fuerza, o que, por ejemplo, para esta medición de presión inspiratoria máximas y expiratoria, necesitamos que el paciente ocluya sus cachetes para que no influya la musculatura facial. Si tenemos alguna condición neuromuscular, se puede hacer esta otra variante, que es la de olfateo. No tan regularizada, no tan estudiada, pero bueno, es otra opción. El entrenamiento músculo-respiratorio es algo que ya entramos más en nuestro, ahora sí que en el contexto de la rehabilitación. Debemos determinar qué es lo que está más débil, qué es lo que le va a mejorar más a su paciente. En cuanto al entrenamiento de los músculos respiratorios, aquí tenemos la válvula umbral, que es el threshold IMT. También está el volumétrico, el famoso inspirómetro, el de las bolitas de agua, ¿sale? Es mejor la válvula porque tiene una resistencia medida, lo podemos calibrar y podemos fijar o hacer esta indicación de cómo hay que irlo entrenando. Vamos a iniciar con series de 3, aproximadamente 3 minutos durante 10 semanas, con un 30% de su máximo. ¿Cómo vamos a determinar esto? Se le da el equipo, se pide que haga la maniobra. Si notamos que infla los cachetes, significa que, o que se cansa, que estamos poniendo demasiada resistencia y tenemos que disminuir la resistencia del equipo. También para los músculos expiratorios tenemos lo que es el threshold PEP. Son muy similares, no me pregunten qué diferencia hay. Si este mismo ponemos la válvula por otro lado, esto así se comercializa y por algo lo hacen. Entonces quiero suponer que no hay mayores diferencias de cómo se usa un equipo o el otro. Y bueno, el entrenamiento físico general. Aquí depende de cada paciente, qué tipo de actividad vamos a indicar: bicicletas, bandas sin fin, natación, actividades de campo. El entrenamiento si va a ser continuo, intervalos, la intensidad de ejercicio. Ahora sí que
esta fórmula la debemos de mantener en nuestra cabeza de cuánto la frecuencia cardíaca de trabajo. Esto se va a determinar sobre la frecuencia cardíaca máxima que se utiliza esta fórmula, 280 menos la edad por 0.7, y mantener esta frecuencia cardíaca entre un 60 y un 80% para determinar hasta dónde vamos a empujar al paciente, así como la frecuencia y duración de entrenamiento. Todo esto va a ir de la mano tenemos que ir evaluando disneas, tenemos que ir evaluando la tolerancia, hay diferentes escalas, si se fijan son muy similares, a esta se le llama EPI-Infant, a esta la escala de Borg modificada, cambian las frases, cambian los monos, básicamente son muy similares, las dos están estandarizadas para pediatría. Y bueno, parte de la rehabilitación o la terapia respiratoria, también tenemos que continuar evaluando la calidad de vida, características individuales, si hay incremento de síntomas, valores de preferencia, motivación, y todo esto es lo que tenemos que ir vigilando, qué tanto nos mejoran, si hay factores no médicos, si hay ambientales, o qué es lo que vamos a preferir para indicarlo a ellos. Tenemos que darle crédito a estos doctores y estos terapeutas. Es una página que durante la pandemia de COVID sacaron, se puso en el celular, se puso por internet, que es fisioapp.com. Si en algún tiempo, tiene oportunidad de revisarlas, bastante útil. No está personalizado, pero son indicaciones bastante generalizadas y bastante buenas para todos los pacientes post-COVID. En este año nos rebasó la cantidad de trabajo, la cantidad de adultos que ustedes saben que fue una cantidad impresionante, todos los pacientes que necesitaban terapia y no hay lugares, no había suficiente gente, riesgos de infección que también lo tenemos que decir, estuvimos expuestos a todo ello, estamos expuestos a todo ello. Pero bueno, en el inicio, así tal cual te va a venir, si son pacientes COVID o preoperatorios, y va a ir desde lo básico sobre posición, patrones nasobucal, ventilación abdomino-diafragmática, expansión pulmonar, ejercicio con miembros superiores, suspiros con brazos, inspirómetro incentivador, técnicas de provocación de tos, tos eficaz, así como ya la indicación del caminar. Viene con videos también sobre qué posiciones, en qué ángulos, el modo de hacerlo. Y bueno, como les digo, esto va de la mano en cómo podemos empezar rehabilitación, patrón nasobucal y bueno, hasta maniobras de provocación de la tos y el ejercicio que mencionábamos como el salir acompañado, el estar vigilando y demás. En cuanto a la rehabilitación pediátrica como tal, siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a hacer, en su mayoría, van a ser condiciones subóptimas, cooperación de los niños, si tenemos alguna otra patología, si tenemos alteraciones neuromusculares, en qué pacientes van a ser más medidas de aclaración, en qué otros pacientes vamos a tal cual la rehabilitación, el reacondicionamiento, pero dentro de todo lo bueno fue que no afectó tanto a los niños en este año de pandemia. Les puedo decir, no son cifras oficiales, pero si hospitalizamos 10, 12 pacientes con COVID confirmado, se me hacen muchos. Afortunadamente esto fue muy pequeño. La mayoría que nosotros tuvimos la experiencia de tratar fueron lactantes, fueron pacientes pequeños. Entonces, una niña preescolar, pero fuera de ahí,
pacientes más grandes y demás, la verdad es que hospitalizados no, y esto nos limita bastante para el poder generar evidencia en cuanto a rehabilitación que hicimos. Lamentablemente fue algo que nos pasó en todos los centros, fue un tiempo que mucha gente necesitaba atención, mucha gente necesitaba terapia y en medios ahora sí que públicos, por medidas de contingencia, por faltas de presupuesto, por falta de todo, se limitó mucho el acceso a la terapia. No se diga la terapia respiratoria, es un poco más limitado. El que haya salido de estas iniciativas y que yo les puedo decir, yo lo compartí todas las veces que pude porque con los terapeutas que trabajo, la mayoría me dicen, ¿sabes qué? Yo hasta 3 semanas post-COVID, yo hasta tal tiempo o tantas pruebas, nos atrasábamos mucho en el manejo y para que el paciente empezara con mejorías. Esta fue una gran herramienta durante este tiempo, lo sigue siendo, pero bueno, fuera de ello era de las partes que queríamos platicar sobre el escenario que hemos tenido como pediatra, como neumólogo pediatra. Y bueno, por el momento sería lo que les tenemos que platicar en cuanto a pediatría y COVID y así como la terapia respiratoria. Estamos abiertos para preguntas, comentarios, sugerencias sobre, ahora sí que dudas que tengan, aparatos diferentes. Esto es un mundo de maniobras que podemos hacer, es un mundo de aparatos que podemos utilizar. Es preferible ahorita ir descartando, apoyando algunas, pero en pediatría en general lo que es lo no, vaya, la terapia no armada o sin equipo siempre es lo que nos ha estado ayudando más. Muchas gracias, doctor. Perdón, muchas gracias, doctor Gigal, por esta gran participación que ha tenido con nosotros. Y sí, efectivamente, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, es el momento de aprovechar al especialista, al doctor Gigal, que es neumólogo pediatra. Él tiene sus estudios en el INER, como ya lo hemos escuchado. Entonces, la verdad, sí es un gran especialista, se los digo, como compañera también del doctor Gigal en la Secretaría de Salud Jalisco, tenemos pocos especialistas como él. Entonces, si tienen alguna duda que hacerle, alguna pregunta que hacerle, es el momento. Doctor, nos comentan que si puede posteriormente o en el chat escribir el link de la página que nos menciona, que nos mencionó para consulta, por favor. Y también nos pide que si nos puede compartir una bibliografía que nos recomiende. La página. Sí, Bibliografía. Sí. En cuanto a la terapia respiratoria pediátrica, hay diferentes. Todos este tipo de pruebas y demás tenemos compañeros del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que han descrito todas las pruebas en niños, bueno, la mayoría. Una gran maestra, la doctora Laura Bochicoa, que es también neumóloga pediatra, se ha implementado muchos años en describir todas estas pruebas en niños, el cómo vaya a seguir los pasos de grandes escuelas europeas y de Estados Unidos, el no quedarnos atrás y hacerlo también. En cuanto a las guías de rehabilitación respiratoria, lo que es, vaya, esta sociedad, si no recuerdo, chilena, bastante completa, bastante objetiva en cómo indicarlo, cuándo hacerlo, esta vigilancia que tenemos que tener. También hay de la guía colombiana en cuanto a, y española. Los españoles son de los que tienen más experiencia en todo esto por cuestiones de volumen y también son de las sociedades que más trasplantes hacen. Entonces la rehabilitación
ahora sí que física y respiratoria está muy bien descrita con la escuela española. Es un poco más agresiva en cuanto a maniobras y en cuanto a lo que hacen con los niños. Eso también lo tenemos que decir. Hacen inclusive hasta oclusiones parciales, traqueales, ahogarlos para poder hacer aclaramiento mucociliar. Está escrito. No soy fan, yo no promuevo ese tipo de terapia. A mí me enseñaron un poco la terapia un poco más gentil, también funciona. Pero vaya, hay que comentar como esas diferencias de escuelas. Los españoles sí son un poquito más invasivos, más crueles en cuanto a la terapia. Funciona, son diferentes. Ahora sí que ya cada quien en su práctica diaria lo irá reconociendo. Pero si una mamá ve que estás ahorcando de cierta manera al niño, creo que no vuelve con ustedes. Muchas gracias, doctor. También es importante comentarles a los participantes que en el área del chat hemos escrito la página de Facebook en donde se están llevando a cabo las retransmisiones de este curso para las personas que no puedan integrarse al Zoom en vivo. Ahí lo pueden checar en el chat, el link que les he colocado para que sigan la página de Facebook de capacitación de la Secretaría de Salud Jalisco y ahí pueden ver nuevamente la ponencia del doctor Gigal, así como de nuestros ponentes que hemos tenido anteriores. Doctor Gigal, en el chat, pues puras felicitaciones para usted. La verdad es que estamos muy agradecidos en el Departamento de Capacitación de la Secretaría de Salud Jalisco con que usted haya aceptado participar en este curso de actualización física, de actualización en rehabilitación física y definitivamente teníamos que tocar el tema de los niños. Muchas gracias, doctor. Y pues puras felicitaciones tenemos aquí en el chat. ¿Cómo ve, doctor? Se hace lo que puede. Muchísimas gracias. Y les quiero también platicar que vamos a tener el día de mañana la sesión de rehabilitación física para pacientes que están en casa, que están en domicilio, que probablemente o que si bien estuvieron hospitalizados ya están en casa en recuperación. Ese tema era el que teníamos programado para el miércoles 30 de abril, que lamentablemente no pudimos llevar a cabo esa sesión, pero el día de mañana, jueves, igual de 5 a 7 de la tarde, vamos a llevar a cabo esa capacitación. Por si nos gustan acompañar, están invitados. Y el viernes también tenemos al doctor Guillermo Arechiga, fundador del Instituto Palía en el estado de Jalisco, que nos va a hablar sobre la medicina paliativa en pacientes COVID hospitalizados. Entonces tenemos sesión jueves y tenemos sesión el viernes. Y el día de hoy, como les había comentado, no vamos a tener registro de asistencia por el formulario Google. Todos tenemos asistencia el día de hoy. Y muchísimas gracias. Doctor, lo siguen felicitando por el chat. Puras felicitaciones y agradecimientos. Tenemos aquí en el chat. ¿Cómo ve, doctor? Muchísimas gracias. ¿No de qué? Y bueno, cualquier cosita les dejo también el correo. Sí. Sí, mire aquí para ok. Lo que son archivos de estos artículos, la verdad es que la información se comparte, eso nunca va a ser un problema. Muchas gracias, doctor. Entonces, pues damos por terminada la sesión del día de hoy y los invitamos a mañana a integrarse. El link sí lo vamos a mandar igual por correo electrónico el día de mañana y también el viernes. Entonces tenemos sesión mañana jueves y el viernes para quien pueda acompañarnos. También les voy a enviar por correo electrónico el link del Facebook en donde llevamos a cabo las retransmisiones. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Cerramos con 85 participantes. Muchísimas gracias a todos. Doctor Gigal, gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego.